Bien, esa es la realidad de un pueblo que, a pesar de todos los ataques que ha tenido, se mantiene en revolución y pone a gente como tú, Exur, como Fran, un trabajador explotado de Empresas Polar, como Luis Araujo, un graduado en comunicación de la UBB que vive aquí en Artigas, en el barrio Artigas, a dirigir un programa a pocos metros de donde el presidente Hugo Chávez se inmortalizó. Así es. Solo posible en revolución. Solo en revolución. Dejamos una pregunta al aire y vamos a conversar de ello unos momentos más adelante, pero tenemos una llamada internacional. Se trata precisamente desde Costa Rica, un país que se mantiene en una lucha tremenda, fortísima para poder garantizar que los derechos alcanzados por ese pueblo, sobre todo en el ámbito de la educación, se respeten. Y en ese sentido tenemos un compañero en línea con el que nos estamos comunicando. Se trata del doctor Álvaro Montero Mejía, fundador del Partido de Izquierda Patria Nueva, es diputado y profesor universitario, politólogo, director presentador al programa Diagnóstico, miembro del Comité de Solidaridad y actualmente y ha estado también de observador aquí en la República Bolivariana de Venezuela. Buenas tardes, Álvaro, ¿cómo estás? ¿Cómo está Costa Rica? Muy buenas tardes, queridos compañeros. Me siento sumamente honrado por la posibilidad de conversar aquí con ustedes. ¿Me escuchan? Perfectamente. Sí, estamos oyendo. Bien, estamos esperando que se conecte nuevamente con nosotros. Si se está oyendo bien. Ahora sí, ahora sí. Lo que les acabo de decir. Repita por favor, que ahora sí lo tenemos claramente al aire. Adelante. Digo que nos sentimos sumamente honrados de poder comunicarnos con ustedes, queridos compañeros de Radio Miraflores, porque es un honor para los costarricenses que en un momento tan decisivo como este para nuestros pueblos de América Latina, establecer una comunicación directa, franca, con nuestros amigos luchadores de otros países del continente. Costa Rica, por primera vez en muchos años, está viviendo mismo una de las más grandes movilizaciones sociales de su historia moderna. Tuve la oportunidad, ya no soy un chiquillo, estoy más o menos viejillo, y puedo decir que la movilización social celebrada por nuestros trabajadores hace menos de una semana es la más grande movilización social de la historia de Costa Rica. Bravo. Solo comparable. ¿Aló? Le estamos escuchando. Me preocupa, ¿me escuchan bien? Sí, sí. Estamos escuchando perfectamente y aquí incluso con aplauso recibimos esa noticia de hacer la más grande movilización en estos tiempos donde pareciera que el imperialismo arremete contra nuestro pueblo, pero siga adelante. Bueno, Costa Rica ya tuvo la oportunidad en luchas pasadas y a veces aquí a algunos sectores sociales conservadores y antipatrióticos se les olvida que en defensa de una institución como que el Instituto Costarricense de Electricidad y de otras grandes conquistas sociales, ya el pueblo de Costa Rica había dado extraordinarias luchas y había demostrado su voluntad de movilización y de defensa de esas instituciones logradas gracias a su esfuerzo y a su sacrificio de muchos años. Hoy por hoy, yo debo decirles, porque creo que es importante que todos ustedes lo conozcan, durante los años 40, Costa Rica realizó uno de los movimientos sociales y transformadores más importantes de la historia de América Latina. Fíjense ustedes, durante los años 40, durante el gobierno del doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, aliado del Partido Vanguardia Popular, partido de los comunistas dirigido por Manuel Mora, y aliado de la Iglesia Católica Costarricense, una de las más notables y progresistas, bajo la dirección de un santo obispo, quizás uno de los hombres más relevantes de la historia nacional, Monseñor Víctor Sanabria. Esos tres grandes ciudadanos, el doctor Calderón Guardia, presidente de la República, Manuel Mora Valverde, secretario general del Partido Vanguardia Popular, y Monseñor Víctor Sanabria, realizaron código de trabajo, garantías sociales, ley de casas baratas, Universidad de Costa Rica, y podría continuar citando algunas de las más extraordinarias transformaciones sociales de este pequeño país. Compañero Álvaro, fíjese lo que le queremos comentar.
Luego de esa inmensa movilización que usted menciona, se logró concretar en Costa Rica y de exigir unos derechos que sin duda alguna son cónsonos con digamos, con las luchas de América Latina, sobre todo en este momento de arremetida imperial. ¿Cuáles son sus expectativas en los próximos días acerca de estas medidas que piensa promover el Estado costarricense contra la educación en su país? Bueno, debo decirle que en esta manifestación participan de manera directa algunas de las organizaciones sindicales más importantes, como son las organizaciones de los maestros, las organizaciones de los profesores de segunda enseñanza, de los centros universitarios de Costa Rica. En fin, aquí la cultura de Costa Rica está presente, junto a los profesionales, junto a los graduados universitarios, junto a centenares y miles de trabajadores costarricenses, a los que algunos de manera muy ligera y torpe califican de grupos sindicales interesados, pero que hoy, gracias a sus luchas, gracias a sus convenciones colectivas, gracias a sus exigencias absolutamente justas, son, podemos decir, la fortaleza más grande de la clase trabajadora, de eso que podríamos llamar en términos costarricenses auténticos representantes de una clase media y progresista nacional que debe seguir adelante. De modo que sí, efectivamente, esas fuerzas sociales que están presentes hoy en la lucha en las calles costarricenses deberían ser no solo beneficiadas, sino defensoras de esas extraordinarias conquistas realizadas por sectores progresistas en nuestro pequeño país. ¿Cómo usted cree que termine ese diálogo en los próximos días y qué tiempo tienen ustedes programado para que esta lucha que ustedes están realizando se concrete en acciones positivas por parte del Estado en Costa Rica? Bueno, debo decirle, hablando con la franqueza y la crudeza con que debemos hablar los que hemos estado siempre del lado de las grandes luchas sociales de nuestro pueblo, debo decirle que esta lucha debe continuar todavía más hasta confirmar esa conquista, porque hay sectores sociales en Costa Rica que se niegan rotundamente a reconocer las razones irreprochables de las grandes masas sociales y políticas de nuestro pueblo, a las que se suman hoy por hoy los sectores de agricultores que están siendo, podemos decir, empobrecidos cada día más, porque ya Costa Rica no es el viejo país que produce que consume lo que produce, el viejo país cafetalero, productor de granos básicos, productor de verduras, etcétera. ¿Por qué? Porque este sector social, el más importante sector de la agricultura costarricense, está siendo desgraciadamente combatido por los grandes intermediarios que prefieren comprar baratas las verduras en otros pueblos hermanos de América Central, quienes no se benefician de esas exportaciones de productos alimentarios a Costa Rica, sino que las venden a precios de hambre y son aquí distribuidos por grandes consorcios distribuidores de superempresas norteamericanas principalmente, y dejan a nuestros agricultores con todo producido y casi sin nada para vender, digo por vender. Fíjese, compañero, todos los agricultores también en una lucha que se está sumando poco a poco a esta lucha de los trabajadores de los centros de servicios y de los sectores industriales cercanos a la capital de nuestro país. Bueno, camarada Álvaro Montero Mejía, queríamos también que usted, finalmente antes de despedirlo, nos envíe un mensaje tanto al pueblo latinoamericano como al pueblo venezolano, porque precisamente nosotros acabamos de iniciar clases y más de 7 millones de estudiantes, desde la edad preescolar hasta en el ciclo universitario, han comenzado a estudiar de forma gratuita, y no solamente se les garantiza el derecho a la educación gratuita, sino que además el Estado está garantizándole lo que son los útiles escolares y demás acciones para poder concretar que estos estudiantes concluyan este proceso que inició ahorita en septiembre. Ante esa realidad aquí el pueblo venezolano, digamos en comparación con América Latina, ¿qué llamado le haría usted al movimiento popular latinoamericano y en especial al pueblo venezolano? Bueno, en primer lugar, parece mentira lo que le voy a decir, pero también es importante que el pueblo de Costa Rica sepa y comprenda
esos inmensos esfuerzos y conquistas que está realizando el pueblo de Venezuela. Porque aquí también somos víctimas de esa campaña mediática, de esa guerra incalificable que trata de cerrarle las puertas a los ojos y a los oídos de nuestros pueblos para que no se enteren del inmenso esfuerzo que realiza el pueblo de Venezuela. No se dice nada de los cultivos inmensos de productos, de drogas heroicas que se producen en otros países de América Latina. No se dice nada de los sacrificios inmensos de pueblos como el pueblo de México, como los pueblos centroamericanos, como Honduras, como Panamá, como Colombia, como otros países de América Latina, como el inmenso Brasil, que son víctimas hoy también de auténticas satrapías económicas que se enriquecen cada vez más gracias al esfuerzo de sus pueblos. De modo que cuando hablamos de Venezuela es también para abrirle los ojos a nuestros hermanos de Costa Rica, para que no se dejen engañar por esa feroz campaña de mentiras que trata de minimizar esa obra extraordinaria que está llevando adelante la revolución bolivariana, que comenzó por el compañero, el gran presidente y conductor revolucionario de Venezuela, Hugo Chávez Frías, y que ha sido continuada hoy por hoy en manos de los grandes promotores de la revolución bolivariana y del propio presidente Nicolás Maduro. De modo que es necesario también que continuemos este intercambio, porque es mucho lo que tenemos que decir para que no seamos víctimas. Parece que hemos perdido comunicación con el compañero Álvaro Montero Mejía desde Costa Rica. Como ustedes pudieron apreciar, es un pueblo que se mantiene en batalla, en una lucha constante antiimperialista, ante una arremetida que pretenden hacer parte de las acciones que el neoliberalismo promueve en nuestro continente. Trataremos de hacer nueva comunicación con él, pero dejamos una pregunta al aire y queremos volver al tema. Incluso si comunicamos de nuevo con el compañero Álvaro, vamos a tratar de profundizarlo, y es el hecho de que precisamente estas acciones de Luis Almagro se dan en un contexto donde, por una parte, el presidente Donald Trump, digamos, accionando su política más fuerte, más dura contra Venezuela, ha hablado incluso en otras ocasiones, y muchos representantes de su gobierno, de una intervención militar. Pero además, otro sector político en los Estados Unidos publica un editorial en el New York Times denunciando esa intención guerrerista por parte de Donald Trump. Y sale por acá, por la OEA, Luis Almagro a atacar a la República Bolivariana de Venezuela. Preguntamos, ¿el señor se volvió loco o es parte de una acción bien pensada en contra de la patria de Bolívar? Bueno, mire, este pueblo venezolano y nosotros también acá, de unidad con ellos, con el pueblo venezolano, no podemos caer en esa jugada. Acuérdate que el mismo escenario que se planteó en Ucrania, que se planteó en Libia, que se planteó en Irak, ellos juegan al escenario de que hay un grupo malo y un grupo supuestamente bueno, y la intención es la misma. La intención es acabar con los gobiernos progresistas del mundo, con los gobiernos que quieren demostrar junto con sus pueblos y respaldándolos, el pueblo siempre adelante y el gobierno escuchando a su pueblo, de que este es un mundo que puede ser mejor, como lo indicó nuestro comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías. Y tenemos en la cabeza, por eso que siempre lo he dicho y en todos los escenarios donde me presento, el presidente Hugo Chávez nunca se equivocó al elegir como su heredero, como el hijo primogénito de la revolución, al presidente Nicolás Maduro. Todos somos hijos de Chávez, pero el que tenía que llevar la vanguardia como chofer que es, como él lo indica, llevando esta revolución un buen camino. Es una persona muy estadista, un estadista y una persona muy preparada. El presidente Nicolás Maduro ha demostrado que está al nivel de la investidura que tiene en este momento como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Él ha entendido los análisis, y por eso que muchas veces, porque yo lo escucho, como dijiste, camarada Quijada, y muchas veces gente en la revolución en la calle, bueno, pero ¿por qué el presidente hace esto? Ya que es, bueno, porque él es un estratega, es una persona que ve un nivel por encima de los escenarios que se están presentando en el mundo. Por algo fue más de 6 años canciller de la República Bolivariana de Venezuela con nuestro comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías, y él ve esos escenarios. Y para nada, eso no es ningún loco. Mira, Almagro no es ningún loco, Trump tampoco es ningún loco. Todo eso es un montaje de la estrategia que está aplicando las grandes transnacionales. Y atrás de esas grandes transnacionales está el sionismo. Por eso te digo, hay que estar preparado.
todos los escenarios que se presentan, te lo digo porque yo soy descendiente de palestino, yo no lo voy a negar, mi padre y mi madre eran palestinos y siempre me explicaban, ellos aplican estrategias de la mentira para poder distraer. Por eso que les digo, hay que estar bien preparado. Y el presidente con ese viaje a China, mira, con esa alfombra roja que dio la República de China con el presidente Xi Jinping, no es por casualidad. Esa invitación que hizo la República Popular de China a nuestro presidente Nicolás Maduro no fue por casualidad. Y de eso vamos a hablar más adelante seguro, Azur, pero tenemos ya al aire al compañero de Costa Rica, adelante. Álvaro Montero, perdón, y queremos, antes de cerrar este último bloque, compañero Álvaro, primero referirnos al tema específico de la OEA. Por aquí nuestro compañero Frank, que ya tiene un comunicado desde el gobierno de Uruguay, pero también hemos recibido numerosas respuestas de parte de países de todo el continente, incluso rechazo en algunos países de Europa. En ese sentido, quisiéramos preguntarle a usted cuál es la posición de Costa Rica, del Movimiento Popular de Costa Rica, del pueblo de Centroamérica ante estas agresiones que se están generando contra Venezuela por parte de la OEA. Yo debo decirle que las personas que tenemos un mínimo de conciencia cívica y de conciencia latinoamericanista, sabemos perfectamente que toda esta campaña emprendida por ese señor que dirige hoy la OEA es uno de los actos más ruines, vergonzosos y traidores a los sentimientos latinoamericanos de nuestra historia moderna. Nadie puede, absolutamente nadie, puede sentirse menos que disgustado, comprometido con la lucha contra esas declaraciones y contra esas infamias. La propia OEA, representada hoy por algunos sectores ultraconservadores, como son los sectores del Grupo de Lima, hasta esos sectores se ven obligados a negarse a seguir los pasos de este señor que todos conocemos con un nombre casi cómico, al señor Almugre. Todos estamos absolutamente, tenemos el sentimiento de que esas cosas no pueden seguir repitiéndose en América Latina. Tantos años de repetir, de saber, de constatar que la OEA no es más que un ministerio de colonias, nos sentimos profundamente sobrecogidos, porque un hombre de esa naturaleza se sienta con el derecho a decir que si no se resuelven las cosas por las buenas en Venezuela, hay que invadir ese país. ¿Cómo puede un ser humano en América Latina sentirse satisfecho, como muy bien decía un gran dirigente bolivariano? ¿Acaso existen bombas antichavistas? ¿Acaso existen cañones antichavistas que solo maten los miembros de ese país, que de todos modos son la inmensa mayoría del pueblo de Venezuela? Van a cometer asesinatos brutales, incalificables, simple y sencillamente porque lo que necesitan es derrotar ese proceso transformador y revolucionario que es uno de los más determinantes de la historia moderna de nuestra América. Y por eso, cuando los pueblos son capaces de hacer lo que está haciendo el pueblo de Venezuela, tomando en sus manos su destino, tomando en sus manos las decisiones fundamentales de eso que tanto se llama como el derecho de los pueblos a la autodeterminación, cuando un pueblo como el pueblo de Venezuela es capaz de tomar en sus manos la conducción de su patria, que aparezcan seres humanos... Bien, en este momento vamos a enlazarnos con la cadena nacional y ya volvemos con todos ustedes. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz.